Y listo. Los dos temas que vamos a ver en la clase de hoy son la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Seguramente ustedes han escuchado acerca de estos dos temas y si no, pues vamos a comentar un poquito acerca de estos dos temas que son de suma importancia en la historia universal contemporánea. Vamos a comenzar con la Guerra Fría. Y cuando hablamos de Guerra Fría, estamos hablando de un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar. Y esta Guerra Fría comenzó justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En la clase pasada les hablaba acerca de la Segunda Guerra Mundial y les mencionaba que no hay que perder de vista a Alemania, porque así como Alemania tuvo un papel importante en la Primera Guerra Mundial, también lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial y ahora cuando vamos a hablar de la Guerra Fría vamos a darnos cuenta que Alemania todavía sigue incluido en esta guerra. De igual manera, algo muy importante que cabe mencionar en la Guerra Fría es por qué se llamó Guerra Fría. Básicamente, en esta guerra no hubo un ataque así como que directo hacia un grupo u otro. Esto más bien fue una lucha ideológica, fue una lucha política, fue más acerca del convencimiento de las personas acerca de un sistema de gobierno. Aquí vamos a encontrar a dos grupos, vamos a encontrar a dos bloques que son los que básicamente se enfrentaron de forma ideológica. El primer grupo fue el grupo del occidente que tenía el pensamiento capitalista y el del oriente que pensaba en el comunismo. Vamos a recordar un poquito capitalismo y comunismo, porque de hecho estas dos palabras, estos dos conceptos, ya los comentamos a profundidad en socioeconomía y en historia universal contemporánea, pues lo fuimos recordando también un poquito. Recordemos que el capitalismo nos hablaba de propiedad privada. El capitalismo nos habla acerca de que todos los bienes y servicios no son distribuidos de forma equitativa o de forma igualitaria. Aquí las clases sociales son muy marcadas y la propiedad privada también. Nos hablan acerca de cómo un grupo de personas que se supone son los de clase más alta y son los que más economía o más riquezas tienen, son los que someten a la clase trabajadora. Y nos habla, pues básicamente acerca de que todos, pues tienen diferente economía según la clase social a la que correspondan. A diferencia del comunismo, el comunismo es muy diferente al capitalismo porque el comunismo nos habla acerca de que todos somos iguales. Y no solamente en derechos y obligaciones, sino también nos habla acerca de que la propiedad es de todos, de que todos al hacer el mismo trabajo, pues todos merecen lo mismo. Entonces aquí en la Guerra Fría estamos hablando de esas dos ideas. Hubo un grupo de personas que son el bloque occidental que pensaba que todo debía de ser capitalista, que toda la forma de gobierno tenía que ser capitalismo. Y en el oriental, pues el comunismo. ¿Cuáles son los líderes de cada grupo? Bueno, dentro del capitalista tenemos a Estados Unidos y también del lado del comunismo tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, que en la actualidad es Rusia. De hecho, vamos a observar la imagen que se encuentra en la pantalla y observamos que donde se encuentra Rusia en la actualidad, pues antes era la Unión Soviética, ya no se llama Unión Soviética, en la actualidad es Rusia. Muy bien. Y en la parte de abajo vemos la fecha, de qué fecha a qué fecha se realizó la Guerra Fría y tenemos hasta los años, los meses y los días exactos. Fue del 12 de marzo de 1947 al 26 de diciembre de 1991. Duró exactamente 44 años, 10 meses con 14 días.
O sea, imagínense esta lucha ideológica de 44 años. O sea, tuvo una duración muy grande. Muy bien. En esta diapositiva básicamente nos habla de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, encontramos a estas dos únicas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos de América. Sabemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues habían muchas potencias, pero en este caso, las dos grandes potencias que eran reconocidas a nivel mundial y que eran las más grandes y las más poderosas en este entonces, solamente era la Unión Soviética y Estados Unidos. Por esa razón, estas tenían esa ideología para poder mover a todo el mundo, básicamente. Y en esta etapa podíamos encontrar al mundo dividido en dos bloques. O sea, todo el mundo, todos los países estaban divididos, o sea, con uno o con otro. Ahorita más adelante vamos a ver un mapa de cómo, pues prácticamente el mundo se dividió en dos partes, unos del lado de Estados Unidos y otros del lado de la Unión Soviética. Muy bien. Y bueno, Estados Unidos tuvo una gran economía, recordemos el papel que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, después de esas bombas nucleares, pues Estados Unidos, aparte de que tomó una fortaleza súper importante, pues tenía economía y tenía aliados. Entonces Estados Unidos comenzó a impulsar la economía hacia diferentes países y de esa manera comenzar a tener aliados. Estos aliados podían ser, pues en primer lugar, podemos imaginar, ¿no? Que bueno, lo reconocían como una potencia, otros puede ser que después de haber utilizado la bomba atómica, pues le tenían como que cierto respeto, ¿no? Era como de, a ver, vamos a estar del lado de Estados Unidos, ¿por qué? Porque ellos tienen la bomba atómica y no queremos que vaya a lanzar una bomba atómica en donde nosotros estamos. Entonces Estados Unidos sí tomó un papel así muy fuerte. La Unión Soviética también tenía un papel muy fuerte en la parte de Europa, porque recordemos que pues estaban del lado europeo y Estados Unidos pues era un país, es un país americano. Del lado derecho vemos imágenes reales, jóvenes. Vamos a hablar de un tema, algo que marcó la Guerra Fría, es el muro de Berlín. No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de este famosísimo muro. De hecho, la Guerra Fría, fuera de todo lo que aconteció, de las pequeñas rebeliones bélicas que había entre cada país, pues bueno, más que eso, se reconoce por el muro de Berlín, porque el muro de Berlín es lo que más marca la Guerra Fría, porque marca esa división entre la parte occidental y la parte oriental. Las imágenes que están del lado derecho, vemos en la parte de arriba una imagen donde podemos encontrar soldados justo arriba del muro de Berlín y cómo está la gente ahí pues queriendo pasar del otro lado. En la parte de abajo vemos donde está en construcción. El muro de Berlín tuvo tuvo un punto muy importante, aparte de que separó a muchas familias, porque imaginemos que un día amaneció y empezaron a construir ese muro. Imagínense la gente que tal vez fue a trabajar en ese momento y ya no se pudo regresar, o las familias en las que solamente los separaba, pues bueno, las direcciones, ¿no? Gente que no se veía en mucho tiempo y había gente que trataba de cruzarse y esta gente era asesinada. Aquí vemos los datos exactos en esta diapositiva acerca del muro de Berlín. Vemos que fue un muro de seguridad en la que hubo la frontera de Alemania. Justamente lo dividió a la mitad. Ahí vemos una imagen en donde vemos Berlín Occidental y Berlín Oriental. Vemos las características de este muro. La construcción comenzó a partir de 1961 y tenía una altura de 3 metros 60 centímetros. Vean más o menos, ahí le calculamos como cuánta distancia tenía. Tenía un perímetro de 155 kilómetros, o sea que sí era un muro
bien largo, kilómetros, 155 kilómetros. ¿Cuándo se usó este muro? Pues en la Guerra Fría. La destrucción comenzó a partir del 9 de noviembre de 1989. Es decir, tuvo casi 30 años ahí. O sea, imagínense las familias que se separaron. Muchas familias, como mencionaba hace un momentito, se trataron de cruzar y los soldados podían disparar. Los soldados que estaban encargados de cuidar de que nadie se pasara, podían tirar a matar y mucha gente murió y no porque fuera una guerra, no porque como en la Segunda Guerra Mundial simplemente para matarse, no. La gente que murió fue tratando de cruzar el muro de Berlín. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón se construyó el muro de Berlín? Precisamente era para conservar la ideología. Recordemos que la Guerra Fría fue una guerra, precisamente por eso se llama Guerra Fría, porque no fue una guerra en la que se ataquen mutuamente. Es verdad que dentro de cada país, pues había esa lucha de ideologías, pero era ideológico, no era por querer conquistar un territorio, era más por la ideología de que, bueno, vamos a ser capitalistas o vamos a ser comunistas. Entonces, al construir este muro, el gobierno no quería que las personas pues se dejaran influenciar por ya sea el capitalismo o por el comunismo. Entonces, por eso se construyó ese muro. En este momento o en la actualidad, el muro de Berlín fue demolido. O sea, fue ya en este momento, el muro sigue existiendo, se encuentra ahí porque cuando empezó la demolición, pues no se tiró completamente el muro. Todavía hay fragmentos de ese muro y de hecho muchas personas en la actualidad, si ustedes ponen ahí el muro de Berlín en la actualidad, pues ustedes van a poder encontrar que hay grafitis, por ejemplo, en el muro, gente se toma fotos por ahí y bueno, pero quedan todavía esos fragmentos, solo que pues ya fue demolido, ya no es un muro de seguridad en la actualidad. Vean, jóvenes, que de un lado, ya sea oriental u occidental, pues vemos que habían dos tipos de organizaciones. Del lado que está de color rojo, el Pacto de Varsovia, y el color azul, la Organización del Tratado Atlántico del Norte. Entonces, de esa manera, pues estaban los tratados en los cuales se enfrentaban, y aquí recaemos a lo mismo, era más una lucha ideológica. Este mapa es muy importante porque era el que les mencionaba hace un momentito, en el que les dije, bueno, les voy a mostrar un mapa en donde está precisamente esa división. Vean que o eres capitalista o eres socialista, del parte del comunismo. Y vean que en América está la parte azul, que es la del capitalismo. La parte azul es capitalismo y la parte roja es el comunismo. La Unión Soviética rusa era la de gran influencia del comunismo, y Estados Unidos, que está de color azul, era del capitalismo. Y fíjense, jóvenes, algo muy interesante que podemos encontrar también de esta lucha ideológica es que en la actualidad, la gran mayoría de todos los países que luchaban por el comunismo tienen una vida o un tipo de gobierno capitalista. O sea, fíjense, estamos hablando de 40 y tantos años en las cuales se luchó. Hubo un grupo, vean, la mayoría era Asia, y Europa. Bueno, también podemos encontrar parte de África, en donde lucharon, ¿no? Estaban ahí, hasta construyeron un muro. ¿Para qué? Para que no pasara esa ideología capitalista, pero en la actualidad, muchos de los países que en el momento de la Guerra Fría estaban del lado del comunismo, tienen en la actualidad un sistema de gobierno capitalista. Y bueno, ahí vemos prácticamente a todo América y bueno, algunos pedacitos de color rojo, pero pues
super gran mayoría de América, pues está el lado capitalista, y también vemos al continente de Oceanía también, parte de África, como por ahí una partecita de Asia y partes también, algunas partes de Europa. Muy bien. Seguimos. Y bueno, jóvenes, después de eso que acabamos de comentar, les voy a presentar un video. Voy a presentarles un videito precisamente de la Guerra Fría en forma de resumen antes de que pasemos al último tema, que es el nuevo orden mundial. Muy bien. Vamos a ver el videito de retroalimentación. Un momentito. Fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Soy Elder Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las... Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos.
Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el Muro de Berlín, y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Muy bien, y precisamente ese final fue algo que mencionábamos hace un momentito antes de poner este video, en el cual, a pesar de estos 40 y tantos años, 44 años que duró la Guerra Fría, pues la mayoría, vean, todos los países que estaban antes de color rojito apoyando el comunismo, ya adoptaron la forma de vida capitalista. Y bueno, prácticamente podríamos decir que en la Guerra Fría, pues el comunismo, pues no se cumplió. En la actualidad podemos ver algunos países, de hecho de América prácticamente, en el que se ha tratado de adoptar este comunismo, pero pues realmente no se ha logrado, porque el sistema en la cual se obtienen los bienes y servicios, pues de hecho no permite
y además, pues eso ocasiona molestia en las personas y ahora, pues bueno, también guerras civiles, como hemos visto en algunos países en los últimos años. Muy bien, entonces esa parte es muy importante. De igual manera, como mencionábamos al inicio de la clase, pues no perder de vista a Alemania, porque, pues bueno, también tuvo aquí su gran participación en la Guerra Fría con el Muro de Berlín. Y otro punto también muy importante que cabe recalcar de este video es que se construye precisamente el Muro de Berlín, como mencionábamos, para poder evitar esa propaganda, para que las personas escuchen del capitalismo y bueno, pero también para que no se ataquen entre sí, porque recordemos que Estados Unidos ya había lanzado la bomba atómica y lo que menos se quería era que iniciara otra guerra como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues básicamente el propósito era que no llegara ese momento en el que se vuelva a utilizar otra bomba atómica y pues terminara de destruir pues a todo el mundo. Muy bien. Vamos a continuar y con eso terminamos el tema de la Guerra Fría. Vamos a pasar al segundo tema, que es el que vamos a ver hoy en Historia Universal Contemporánea, y esta es el nuevo orden mundial. Muy bien, este tema también está muy interesante, pero a diferencia de todos los temas que hemos visto en Historia Universal Contemporánea, que son acontecimientos que pues son del pasado porque pues podemos ver, observar que sí se realizó. En este caso, en el nuevo orden mundial estamos hablando de una teoría. Y esta palabra es muy importante porque una teoría, a diferencia de una ley, pues una teoría no está completamente comprobado. Una ley, cuando decimos, bueno, esto es de ley, pues es porque ya está establecido y ya hay algo que nos dice que es así. Perdón. En el caso de una teoría, estamos hablando de algo que algunas personas tienen el pensamiento, pero de hecho no hay nada que nos asegure que es así. En el nuevo orden mundial estamos hablando de una conspiración. ¿Por qué es una conspiración? Porque estamos hablando de personas que ocupan un lugar, porque las personas que son miembros en esta teoría del nuevo orden mundial son personas que ocupan un estatus muy alto en el mundo. O sea, déjense del país, en el mundo. Son familias, son empresas o son personas de gran influencia para las personas y sobre todo que tienen altas riquezas y en una pirámide ocupan las clases más altas en el mundo. Es una conspiración porque esas personas, según este tema, son las que pues se reúnen para poder encontrar ese único gobierno. El propósito del nuevo orden mundial, de esta teoría, es el establecer un solo gobierno. Cuando les pregunten acerca de cuál es el propósito de la conspiración del nuevo orden mundial, pues básicamente el propósito es que se establezca un gobierno único, que solamente esas personas que se reúnen en esa conspiración sean las personas que dominen y tomen las decisiones en todo el mundo. Muy bien. En la pantalla encontramos una de las cosas, porque a lo largo de este último tema, lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir analizando, es de dónde sale esta idea del nuevo orden mundial. Entonces vamos a ir viendo pues algunas pistas o algunas cosas que a la gente les hace creer acerca del nuevo orden mundial. Porque para que haya esta teoría, hay personas que dicen tener estas pruebas del nuevo orden mundial. Entonces aquí tenemos una de tantas, porque vean, este sello que estamos viendo en la pantalla aparece al reverso del billete de $1, del dólar estadounidense.
Y si ustedes por ahí tienen un dólar, de hecho, cuando por primera vez, cuando fue la primera vez que yo vi esto, yo sí fui corriendo a ver el dólar para ver si realmente está ese sello. Y sí, en el reverso del billete de $1 de Estados Unidos está ese sello. Y vean que dice Novus Ordo Seclorum, o sea, es decir, nuevo orden de los siglos. Y vean que está ahí esas letras, dice Novus Ordo Seclorum. Y vean que ahí está el ojo que otro nombre que recibe el nuevo orden mundial, pues es el de los Illuminatis. Y si ustedes buscan en internet este emblema, pues es el que representa a los Illuminatis. Se dice que este nuevo orden mundial se fue planeando al término de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vean que esta expresión se ha usado para referirse a un nuevo periodo en el mundo, es decir, un periodo que todavía no se ha vivido y que es un periodo que se ha ido planeando, imagínense, desde la Segunda Guerra Mundial y está planeándose también para un futuro en el cual va a haber un cambio muy drástico. ¿Por qué un cambio muy drástico? Porque bueno, en la actualidad tenemos un montón de países en el mundo. Cada país se maneja a su conveniencia. Cada país tiene un presidente, gobernadores y bueno, las personas que toman el poder o que toman las decisiones en ese país. Aquí se habla de que va a haber cambios drásticos porque ya no cada país va a tener a su presidente o a su tipo de gobierno, sino, como mencionábamos en la diapositiva anterior, esos que forman la conspiración son los que tomarían las decisiones en todo el mundo. Muy bien. Y bueno, en la parte de abajo nos menciona que este nuevo orden mundial es un antecesor a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué se dice? Las personas que hablan acerca del nuevo orden mundial mencionan que la Organización de las Naciones Unidas es una forma de cómo tapar precisamente esa unión de todos los países para que llegue el momento en el que se convierta en un solo tipo de decisión, un tipo de control. Esta diapositiva también muy interesante porque pues nos menciona que también incluirían la existencia de extraterrestres. Si ahorita yo les menciono o les hago la pregunta de quién piensa o quién cree en los extraterrestres, pues bueno, algunos me podrían decir no, para nada, o sea, no hay pruebas. Otros me podrían decir sí. Y bueno, si a mí me preguntan, jóvenes, acerca del pensamiento ya de forma personal acerca de este tema de los extraterrestres, no del nuevo orden mundial, sino de los extraterrestres, pues bueno, yo puedo imaginar aquí en la Tierra, en el planeta que nosotros conocemos, pues sabemos que están los seres vivos, todo lo que nosotros conocemos, pero hay muchas más planetas, muchos planetas, hay muchos sistemas en el universo, podemos ver diferentes galaxias y cosas que todavía no conocemos en el universo, ¿y por qué no lo conocemos? Porque pues los humanos todavía no han alcanzado ese nivel de tecnología o de ciencia que pueda hacer que un humano pueda visitar más allá de lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, pues así como podemos encontrar vida en la Tierra, ¿por qué no podríamos encontrar vida en otro planeta o en otra galaxia? Claro que obviamente pues no tendrían, podemos imaginar, la forma en la que nosotros tenemos, ¿verdad? Puede que haya algún tipo de ser que no necesite oxígeno, o puede que haya otro tipo de ser, pues que no necesite todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y bueno, aquí también los conspiradores son solamente llamados ellos. Así les llaman en el nuevo orden mundial y podemos encontrar a muchos grupos infiltrados, no solamente a aquellos que tienen así mucho dinero en los bancos, sino también aquí encontramos al grupo de la Iglesia Católica. Se dice que la Iglesia es también miembro de esta conspiración
políticos, podemos encontrar a las Fuerzas Armadas. La Cosa Nostra habla acerca de la delincuencia, por ejemplo, los narcotraficantes también podrían incluirse aquí. Podríamos incluir también a la Casa Blanca, a personas ecologistas, las Naciones Unidas, etcétera. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de guiar a las personas con dinero, sino también a aquellos que tienen el poder de mover a las personas de forma ideológica. Muy bien. Aquí tenemos otra cosa que toman las personas para poder decir que el nuevo orden mundial, pues sí es algo real. Y esto es que hay un grupo de aglutinaria de personajes más influyentes en el mundo que se reúnen cada año. ¿Ustedes sabían esto, jóvenes? Hay un grupo de personas que se reúne cada año y es en secreto. Esas personas son reuniones en las cuales son cuidadas por miembros de la CIA, por el FBI, y entre estos podemos encontrar a personas o a familias como David Rockefeller y la familia Rothschild, que son familias pues muy adineradas, que pueden hasta mantener a 86 o 90 generaciones más sin tener que trabajar, o sea, sus riquezas son tan grandes. Aquí podemos encontrar también a la reina de Noruega, presidentes y demás corporaciones de empresas grandes. Henry de Castries es presidente del grupo Bilderberg desde el 2011. Y este grupo cada año cambia de sede. A cada año se reúnen para hablar acerca de la forma en la que va el mundo, que pueden hacer para esta conspiración. Muy bien. Vean, ahí vemos al presidente, vemos a Henry y en la parte de arriba pues vemos una imagen que representa la forma en la que se reúnen y quiénes son los que los guardan, como la CIA y el FBI. Aquí vemos en esta diapositiva qué es lo que quiere el nuevo orden mundial. Y fíjense que esto va más allá de solamente quedarse con el territorio y aumentar la economía. No va por ahí. Realmente no va por ahí porque las personas que son miembros del nuevo orden mundial, pues no son personas que necesiten más riquezas, ¿verdad? A menos de que sean inmortales. Pero aquí básicamente habla acerca de dominación, de dominar a las personas y de hecho, fíjense que esto del nuevo orden mundial también se une con las creencias de la religión, porque aquí hablan acerca del reino del anticristo. Hay personas que le han tomado esto con un sentido del anticristo. Si ustedes en algún momento han leído la Biblia, en la parte del Apocalipsis habla acerca del anticristo, de la venida del anticristo. Entonces, pues muchas personas religiosas combinan esta o toman como nuevo orden mundial la llegada del anticristo y cómo van a quitar la energía de los humanos, en la cual pues bueno, quieren imponer el nuevo orden mundial. Esta imagen que está en la parte de abajo es una película que les recomiendo si ustedes quieren saber más acerca del nuevo orden mundial, del plan que tiene esta teoría de conspiración. Pues bueno, les recomiendo esta película, ahí está el nombre. Y bueno, de hecho, más que una película, yo lo considero un documental. O sea, cuando ustedes lo busquen en internet, pues dice que es una película, pero yo lo veo más como un documental en el cual nos hablan acerca de estos puntos que trataría esta conspiración. Y bueno, esta diapositiva muy interesante porque fíjense que en el 2021, cuando inició lo del COVID-19, ustedes, pues no, yo sé que ustedes que están más relacionados con las redes sociales seguramente habrán escuchado acerca de esto, porque de hecho muchas personas relacionaron la llegada del COVID-19 y la famosísima vacuna con algo acerca de los Illuminatis. De hecho, muchas personas no se vacunaron, no se quisieron vacunar,
porque pues decían que al momento de tu vacuna, el momento en el que te ponen la vacuna contra el COVID-19, pues te iban a implantar un microchip. De hecho, las personas dicen que todo aquel que se vacunó, pues bueno, tiene un microchip que en el momento en el que sea accionada la red 5G, va a empezar el control de las mentes y además todo se va a utilizar de forma digital, como pues el código QR, en el cual pues ya no vas a necesitar ni tarjetas, ni dinero en efectivo, ni credencial, simplemente pues todo va a ser de forma digital, todo va a ser pues con que solamente pases tu cara, pues ya van a saber quién eres y todo, hasta el dinero va a ser de forma electrónica. Muy bien, entonces, pues sí, yo podía ver en ese entonces cuando apenas comenzaba lo de las vacunas, de verdad, Facebook se llenaba o esas famosísimas cadenas, ¿no? Que de repente te llegaban en el cual te decían que no te debías de vacunar. Y hay muchas personas que de hecho no se vacunaron precisamente por esto, porque no confiaban o no confían hasta el momento en esta vacuna. De igual manera, cabe mencionar, de hecho les voy a compartir algo. En una ocasión, pues yo estaba platicando precisamente con un amigo acerca de qué pensaba acerca del nuevo orden mundial, ¿no? Cuando eres adulto, como que una de las pláticas que salen ahí cuando vas a comer o algo así es, bueno, ¿tú crees en el nuevo orden mundial? ¿Tú crees en el nuevo orden mundial? Y así, ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, de hecho me mencionaba esta persona que es ingeniero o algo así computacional, me decía que es imposible, por ejemplo, que hubiera un microchip que tuviera la capacidad de poder controlar a una persona en tan solo una vacuna, porque al menos se necesitaría de 7 milímetros para poder hacer esa reacción, ¿no? Eso lo mencionaba él, pues de forma, porque pues él conoce acerca de la tecnología, ¿no? Pero muchas personas pues bueno, podrían decir que los conspiradores pues ya tienen trabajando muchísimo tiempo en el microchip. Muy bien. Y bueno, ahí es esa imagen, pues es lo que nos menciona, la forma de cómo controlar a las personas, el control mental, que era básicamente lo que nos mencionaba, a tener a individuos bajo la influencia de tales técnicas, la investigación, el desarrollo de armas que controlan el clima. O sea, fíjense, el nuevo orden mundial tendría la capacidad hasta de controlar el clima, controlar algunas de las cuales podrían ser de origen extraterrestre y la diseminación de enfermedades tales como el SIDA y demás. De hecho, también en el nuevo orden mundial se habla de que pues bueno, próximamente si hubiera una guerra entre países, ya no se utilizarían armas, ya no se utilizaría, por ejemplo, pistolas, metralletas, es más, ni siquiera bombas nucleares se podrían utilizar, porque se utilizarían las enfermedades. Por eso mucha gente cuando llegó esta pandemia, el COVID-19, pues decía que es una enfermedad que una potencia mandó dispersar a todo el mundo. Y de hecho también otra cosa que se mencionaba es que por la gran población, por la sobrepoblación, los conspiradores del nuevo orden mundial, pues estaban viendo, no es que ya hay mucha gente, ¿qué podemos hacer? Entonces mandaron a crear esta enfermedad y la empezaron a dispersar para que la gente muriera. Y si se pueden dar cuenta, la parte la más vulnerable al COVID-19, pues eran personas mayores de 60 años, con alguna enfermedad como obesidad, problemas respiratorios, etcétera, porque las personas que creen en la conspiración del nuevo orden mundial, pues dicen que son personas que solamente tomaban la economía del país y pues por eso era necesario pues bajar la cantidad de personas, la sobrepoblación. Muy bien. De hecho, si nos vamos un poco más a la ciencia ficción, hay una película, de hecho,
no me acuerdo, es de superhéroes, de hecho de los Avengers, en donde sale Thanos. ¿Y cuál era la razón por la cual Thanos quería desaparecer a la mitad de las personas? Precisamente por la cantidad de personas que ya había, ¿no? Y era su propósito el desaparecer a la mitad. Entonces, esto del nuevo orden mundial también se ha pasado hasta películas de ciencia ficción. Y bueno, aquí tenemos más pruebas como sellos que se pueden encontrar en computadoras. Aquí tenemos, este es un logotipo de Information Awareness de Office. Muy bien. Y aquí vemos ese mismo ojo de los Illuminatis, el mundo, la pirámide que vimos al inicio. O sea, ahorita le regresamos a las diapositivas, pues sería el mismo sello que tiene el billete de dólar, el billete de $1 en la parte de atrás, en el reverso. Pues bueno, este también es un logotipo de Office. Entonces, fíjense que desde la parte computacional hay muchas marcas de tecnología que empiezan a utilizar este sello. Y bueno, pues son las partes en las que pues son las pruebas que las personas mencionan, en la cual pues está el sello de los Illuminatis. Muy bien, podemos encontrarlo como ya mencionamos, y si nosotros buscamos en internet podríamos encontrar también algunos productos que en el reverso tienen igual el ojo de los Illuminatis. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, permítanme. Muy bien. Y por último, esta es la última diapositiva que tenemos, jóvenes, y aquí, pues nos menciona Barkum, que son algunas de las, según Barkum, los preponentes de esta visión tienen dos errores. ¿Y por qué nos hablan acerca de estos dos errores? Porque esta persona nos comenta que esto ya llegó a un punto en el cual pues las personas empiezan a tener temor acerca de lo que pudiera pasar. O sea, empieza esa parte de la manía, en el que las personas empiezan a alterarse, empiezan a convertirse en personas ansiosas acerca del futuro. De tanto que se menciona este tema, solo crea paranoia en las personas. Entonces nos mencionaba que, bueno, a veces por la paranoia acerca del nuevo orden mundial, hay personas que ponen hasta en peligro su vida. Por ejemplo, imaginemos a las personas que no se vacunaron, a las personas que por relacionarlo con el nuevo orden mundial, pues bueno, se perdieron de una vacuna. Y así hay varias acciones que nos menciona este autor, este personaje, en el cual, pues esto, más allá de ir a simplemente ser una teoría de conspiración, pues ya las personas lo llevan más allá a compartir, a convertir esto en una paranoia social. Muy bien. Y bueno, en el cual pues las personas pues ya empiezan a tener temor acerca de todo lo que pudiera pasar, empiezan las personas a tener ansiedad por el futuro y simplemente dejan de disfrutar la vida como fue planteada hasta el momento. Muy bien, jóvenes. Y bueno, pues básicamente con estos dos temas súper interesantes, pues terminamos Historia Universal Contemporánea. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo acerca de estos dos temas, alguna pregunta o algo que quiera compartir acerca de esto último que acabamos de ver. Básicamente, estos fueron nuestros dos últimos temas. Adelante, Brandon. No, termine, ahorita le comento. Sí, bueno, solamente era eso. Iba a mencionar que pues ya son nuestros últimos dos temas. Ya la próxima semana pues ustedes estarían comenzando con alguna otra asignatura. Ya administración pues se los va a comunicar. Y nada más recordarles, quien no ha mandado su proyecto, pues que me lo haga llegar. Muy bien, para poderles entregar calificaciones lunes. Se los mandaría por correo electrónico. Adelante, Brandon, y después le dejamos el lugar a Alma.
Yo tengo un problema, no lo puedo mandar en mi proyecto. Ok, lo estás tratando de mandar por correo electrónico, ¿verdad? Ujú. Si no me lo pueden mandar por correo electrónico, pues bueno, no pasa nada, mándemelo por WhatsApp. Solamente, Incluso ya se lo mandé. bueno, excelente, por O sea, WhatsApp. Pero, ¿me pusiste tu nombre? antes de que pasara eso, ya se lo había mandado por cualquier cosa, porque no pude ni por correo ni por Classroom, no pude mandárselo. Y mejor se lo mandé por WhatsApp. Ok, ¿me pusiste tu nombre? Ay, no, no. Ponme tu nombre, por favor. Cuando ustedes me manden su tarea, me ponen su nombre, porque pues por WhatsApp, bueno, aquí veo uno que me mandaron, pero dice Williams, un corazón. Entonces, Sí, pues no sé. soy yo, pues de hecho me llamo Brandon Williams. Ok, ok. Por eso Muy en mi bien. WhatsApp estoy en Williams y aquí estoy. También aquí estoy en Brandon Williams. Ok, excelente. Pues nada más me pones ahí tu nombre completo para que pues no me confunda y se lo ponga a otra persona. Ok, sí. Y quien tenga ese mismo problema, pues bueno, no pasa nada, mándemelo por WhatsApp y me pone su nombre, por favor. ¿Va? Bueno, Alma, adelante. Profe, buenas noches. Buenas Oiga, noches. disculpe, ¿hasta qué hora tenemos para enviar el proyecto? Hasta las 11:59. O sea, tiene que pasar O de sea, hoy. la medianoche. Sí, Ah, de hecho, pues bueno, el límite es hoy a la ajá, medianoche. ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí, está De bien. nada. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no tienen alguna pregunta, jóvenes, pues la verdad fue un gusto trabajar con ustedes. Espero que les vaya muy bien en sus demás asignaturas. Y esta es la última, pues muy bien por ustedes porque ya están en la recta final. Y si apenas van comenzando, pues bueno, pues les deseo mucho éxito, suerte, ¿no? Sino éxito en sus demás asignaturas y que completen todas sus actividades para que puedan cumplir su meta y esta es terminar la preparatoria. Muy bien. Y bueno, pues nos vemos pues después, en algún momento en el que nos volvamos a encontrar, jóvenes. Hasta pronto. Hasta pronto, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta pronto.